Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Bienvenidos, bienvenidas un día más a nuestro querido Club de Lectura Asimétrico. Hoy es miércoles 13 de septiembre. Me encanta veros a todos y a todas. Ya veo que os vais uniendo. Veo veo a Mario Sangali, veo a Ray 2012, Modo Asociados, veo a Íñigo preparadísimo para la sesión, a Tom McCarthy Associates, veo a Dani Migo, ¿puede ser? Sí, veo un montón de gente uniéndose. Muchísimas gracias a todos y a todas, como siempre os digo, por el apoyo que nos dais, por vernos, por veros también, porque me alegra, pero por vernos cada semana en estas sesiones, en estos ratitos que nuestros invitados y nuestras invitadas nos regalan. Es un lujo poder contar con ellos y con ellas, y es maravilloso seguir adelante con este club. Ahí veo a European a Map Out, a Rafa Hernández Studio, a Ad Hoffman. ¿Puede ser? No, lo he dicho mal. ATHOM Fan. Bueno, bienvenidos, bienvenidas todas. Contadme cómo estáis. Antes de empezar, Íñigo, estamos esperando a nuestro segundo invitado, Luis Rojo, a ver si se une al directo. Voy a ver si le veo rápidamente. Dadme unos minutitos mientras los asimétricos y las asimétricas se van uniendo al club. Instagram les va avisando y vamos empezando. Hoy, como sabéis, ya venimos a hablar de este libro, Apuntes desde la distancia, de Íñigo de Biar, junto con Íñigo, por supuesto, y, como os decía, con Luis Rojo, al que estamos esperando para que se una. Mientras tanto, vamos a dar las gracias a nuestros queridos invitados de la semana pasada, Inma Maluenda y Enrique Encabo, con los que estuvimos hablando de su maravilloso proyecto, el podcast Después de todo, la ciudad. Os recuerdo a todos y a todas que tenemos todas las sesiones grabadas y subidas en nuestro canal de Instagram. Ahí los podéis ver en cualquier momento, en cualquier lugar. Sí que a veces el directo, bueno, pues no es posible que os unáis en ese momento, pero no pasa nada. Estamos todos preparados y preparadas, pues para que, bueno, lo disfrutéis cuando queráis, en el sofá de casa o tomando el aperitivo, cuando sea, ¿vale? Pues nada, recordaros también que aquí abajo en la casita de comentarios y aquí en las preguntitas, en el simbolito de preguntas, podéis trasladarnos vuestras preguntas, vuestros, no sé, comentarios, vuestros pensamientos a lo largo de la sesión, que yo se los voy a transmitir a los autores en la medida de lo posible. Ya sabéis que a veces pasan muy rápido y si se me pierde alguna, pues pido perdón desde aquí. Vamos a ver, porque no veo a Luis. Voy a mandarle la invitación, por privado, a ver si así conseguimos... a ver si conseguimos que lo tenga. Enviamos. A ver si lo conseguimos. Íñigo está preparadísimo y solo nos falta Luis. Mientras tanto, voy saludando a Overcam Photo, a Santi Traid, ¿puede ser? Carol Estudio, Andrea Horas. Ya veo a Luis Rojo aquí entrando, perfecto. Luis, fantástico que ya estés con nosotros y con nosotras. Os mando, Íñigo, Luis, las invitaciones para transmitir en directo y arrancamos. Vamos allá. Ayer salió todo muy bien en la prueba, el lunes, perdón, salió todo muy bien. Vamos a ver si el directo de ahora mismo. Hola Luis, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, Hola buenas Íñigo, ¿cómo tardes. estás? ¿Todo Hola, muy bien? bien, todo muy bien. Poco a poco. Os veo un poquito a los dos bajos de nivel, no sé si os podéis poner Ah, sí, un poquito más altos. vale. Perfecto, es para que no os cubran los comentarios que van a ir saliendo y las personas que se van uniendo. Bienvenidos ambos, Luis, Íñigo, qué alegría teneros a los dos en esta sesión del club. ¿Cómo estáis? Lo primero, ¿bien? ¿Hay nervios? ¿No hay nervios? ¿Todo en orden? Bueno, todo en orden. Sí, bien, bien. Fenomenal. Yo y Luis tampoco tiene ningún nervio porque, vamos, estáis los dos más que acostumbrados a este tipo de cosas. O sea que nada, os agradezco muchísimo a ambos que estéis con nosotros.
Sé que septiembre, como os decía el lunes, es un mes terrible, así que con más motivo os doy las gracias por haberme dicho que sí a esta sesión. Como decía al principio de la sesión, vamos a hablar de tu libro, Íñigo, Apuntes desde la distancia, el cual Luis ha prologado. Si os parece bien, voy a empezar presentándoos, ¿vale? Os presento a los dos. Sé que todo el mundo que está ahí detrás sabe perfectamente quiénes sois, pero me gusta presentaros por si acaso hay alguien despistado o despistada. Y en ese momento, pues empezamos después de que os presente, ¿os parece? Muy bien, perfecto. Fantástico. Pues Íñigo, empiezo contigo. Íñigo de Viar es arquitecto y doctor arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián. Desde 1989 es profesor en esa misma escuela, en el Departamento de Proyectos, ¿verdad, Íñigo? Compaginas tu actividad docente con la profesional, en la cual pues has ganado ya diversos concursos, como por ejemplo, por mencionar algunos, porque tu currículum es amplísimo, pero Bueno. por mencionar algunos, el Planetario de Pamplona, el Europan 4 en Florencia o las nuevas casas consistoriales de Baeza. Tu trabajo, Íñigo, ha sido publicado también en numerosas revistas nacionales e internacionales como AV, On Diseño o Materia, y ejerces la profesión actualmente desde tu estudio en Bilbao, Viar Studio, en el cual pues hacéis proyectos pues desde viviendas unifamiliares hasta, bueno, pues hasta proyectos como más ambiciosos en cuanto a escala y a dimensiones. Eres el autor de este libro, Apuntes desde la distancia, y te doy la bienvenida al club, Íñigo, porque nunca habías estado con nosotros. No Bienvenido. Gracias, gracias. Pues muchísimas gracias. Voy ahora contigo, Luis. Luis Rojo es arquitecto también y doctor arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid. Inicias, Luis, tu labor docente en el Departamento de Proyectos de esa misma escuela desde el año 92 y en la actualidad ya ejerces, pues, por supuesto, como profesor titular. Obtuviste la beca Fulbright y eres máster in Architecture por el Graduate School of Design de Harvard. Profesor visitante en esa misma escuela también y profesor, alguien le llaman a la puerta, profesor invitado en la Escuela de Navarra, visiting professor en China, en la China Academy of Arts. En 1996, en el 96 formas el estudio Rojo Fernández Shaw y con vuestro trabajo pues habéis recibido ya pues numerosos premios y reconocimientos, como podemos mencionar el premio COAM, los FAD o el Luis Moreno Mansilla. Y resultado de vuestro trabajo profesional y académico, pues habéis publicado, y vuestro trabajo ha sido publicado en revistas pues como El Croquis, Casabela, en fin, y otros digamos, espacios que compartís pues son las conferencias y vuestro paso a nivel internacional pues por muchísimas universidades, como por mencionar pues, la de Chicago, Hannover, Shanghái o Zhejiang, entre otras muchas. Eres Luis, el prologuista de este libro, y por eso estamos esta tarde aquí los tres reunidos. Muchísimas gracias también a ti por venir, porque yo creo que también es la primera vez que estás en el club, Luis, así que bienvenido. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Yo creo que podemos empezar por hacernos la pregunta, Íñigo, hacértela a ti directamente, si te parece bien, de qué es Apuntes desde la distancia. ¿Qué tenemos en estas páginas? Cuéntanos. Bien, bueno, primero daros las gracias, María, y a Juan por la edición del libro, que ha quedado muy bien. Muchas gracias. Y a Luis también, por la generosidad de leer el manuscrito y bueno, por el ánimo que en principio tuve para terminarlo. Bien, pues desde el título, yo creo que la distancia que también ayudaste un poco en eso, yo creo que la distancia es significativa, ¿no? Porque Bilbao de Madrid, ¿no? Esos 400 kilómetros a veces parece que son 4.000, ¿no? Al final la distancia no solamente es física, a veces es muy grande, ¿no? Y también es la distancia temporal y casi conceptual, ¿no? Yo creo que en ese sentido el título está muy bien. Y bueno, ¿qué es? Pues bueno, tiene mucho que ver un poco con no es un libro autobiográfico, ni mucho menos, pero tiene que ver un poco con mis propias experiencias, con los temas que me interesan, ¿no? De
también hay una especie de resistencia a un mundo que creo que se extingue, ¿no? Yo empecé a estudiar o empecé la carrera, a trabajar más o menos en los 80, creo que ese mundo está a punto de extinguirse, están cambiando las cosas, entonces bueno, hay una especie de, eso de resistencia, como decía. Pues al final, pues que son más de 30 años de profesión, de dar clases, de ser profesor, de hacer proyectos, y bueno, se cuenta un poco, pues no sé si la propia vida, los viajes, se añaden dibujos, bueno, los intereses personales también están ahí, en el libro, que son muy amplios, que tienen que ver también, por supuesto, la arquitectura, el cine, los viajes, como he dicho, el dibujo, ¿no? Muchas cosas, el arte, la antropología, ¿no? Para tratar tantos temas tiene que ver un poco también con un poco de superficialidad, ¿eh? Se tratan superficialmente muchos de ellos. ¿Qué más? Bueno, esta idea de tratar tantos temas tiene que ver un poco bueno, con reclamar un enfoque amplio también de la profesión, de la arquitectura, ¿no? Tocando muchos temas. Porque yo creo que los arquitectos pensamos, no sé si diseñamos o no sé si construimos el entorno en el que vivimos, pero yo creo que sería un poco mezquino solo pensarlo desde la forma, desde la función o desde la construcción, ¿no? Entiendo que debemos ampliar nuestras fuentes, por eso aquí aparecen muchas cosas, ¿no? Entiendo también que la arquitectura es una disciplina pues es compleja, y el pensamiento debe ser complejo y tiene muchas capas y muchos entrelazamientos y muchas señales, ¿no? Que creo que aparecen en este libro, ¿no? Reclamo varias cosas, yo creo. Reclamo un poco la infinita curiosidad, que hay una cita de Leonardo que yo creo que es muy bonita, ¿no? Con la caverna, un poco platónica, intentando mirar ahí en la oscuridad y con miedo y con deseo por encontrar algo. Hay también pues un reclamo por buscar, ¿no? Por la permanente búsqueda, ¿no? El estado permanente de búsqueda. Esa búsqueda también sin intención de encontrar, esa es también, yo creo que interesante. Hay también ilusión todavía, todavía hay ilusión en todo esto. Y también un poco lo que cuenta, yo creo que está dicho ya, casi todo está dicho. Yo no sé si hay algo nuevo, quizás hay algún enfoque, alguna forma de estructurar, algo nuevo, tampoco me importa realmente. Hablábamos el otro día un poco cómo se ha gestado el libro, pues se ha gestado con tiempo, la crisis nos quitó muchas cosas, pero bueno, también nos donó tiempo, ¿no? Nos dio tiempo para leer, para pensar, ¿no? Entonces, como el otro día de Hannah Arendt, ¿no? Que decía el pensamiento como es ese intercambio silencioso, ¿no? Bueno, pues ese pensamiento de la arquitectura que aparece. Insistir un poco, ¿no? En todas estas ideas dispersas que aparecen a lo largo de estos apuntes desde la distancia, todos esos intereses, pero todos estos intereses o toda esta amplitud de miras o buscar en muchos sitios más en lo otro, muchas veces, ¿no? Al final la arquitectura no es que sepas todo de arquitectura, pero bueno, empiezas a buscar en otros sitios, pero siempre los intereses se desplazan, pero siempre el interés al final es la arquitectura, ¿no? Es un poco como aquella fábula del escorpión que le gustaba a Orson Welles, ¿no? Del escorpión y la araña que al final le muerde porque es escorpión. Por ejemplo, yo estaba, ¿no? Pensando cuando leyendo sobre el arte parietal, ¿no? Que al final estás pensando, yo que sé, en las cosas de Altamira, en Chauvet o en Lascaux, ¿no? Estás pensando y estás viendo al final el espacio así referente que no tiene arriba, abajo, que no tiene izquierda, estás pensando en la luz crepitante en la cabeza, estás pensando en el camino, ¿no? Al final, pues el foco siempre es la arquitectura, aunque los temas sean muy diversos. Y bueno, yo un poco para terminar Es muy, ya decir. Sí, dime. es muy bonito, ¿no? Esta reflexión que hace Íñigo y también esa relación de las capas y de los mundos de la vida casi, ¿no? Que hablas de la vida, porque en este libro pues aparece el dibujo, aparece el viaje, aparece la arquitectura y como tú mismo, Luis, ¿no? Comentas en tu prólogo, dices, si me permites citarte y leerte un minuto, me gusta mucho esta frase. Dice, el libro de Íñigo de Biar, en su construcción discursiva propia del medio escrito,
nos propone una condición intermedia similar de traslación constante entre lo concreto y lo abstracto, entre la materia y lo discursivo, ¿no? Es un libro que nos encontramos, ¿no, Luis? Como tú mismo estás contando, entre la teoría pero también la práctica de la vida, ¿no? Sí, yo creo que estaba escuchando ahora hablar a Íñigo y tiene esta característica, y es que el libro es, o sea, lo que estaba diciendo es como un trozo del libro, que es una forma de pensar y de acercarse a la arquitectura en el que hay una heterogeneidad de medios, de pensamientos, de referencias, de genealogías, que se van intercalando, que se van entremezclando y van produciendo un discurso en el que el objetivo siempre es hablar de la complejidad o del contenido de la arquitectura, pero por otro lado hay esta especie de arrastrar de muchas cosas y de otros medios. Entonces, yo lo que cuando me dijo Íñigo que escribiera el prólogo, pensé que esta referencia, que en realidad, esta idea que no es mía, es de Robin Evans, este crítico historiador inglés que murió a principios del siglo XX, joven, pero que hizo una obra interesantísima en los años 90-2000, en el que decía que los arquitectos tendemos a pensar que esta heterogeneidad de medios, esta heterogeneidad de referencias, se juntan con naturalidad, ¿no? O sea, que como forman parte del universo panorámico de las cosas que hay alrededor nuestras o de las cosas que nos interesan, de la historia a lo contemporáneo, de la arquitectura al cine, de la literatura a las imágenes pictóricas, de la fotografía a los ensayos críticos, que esta forma de pensamiento se articula de una manera natural. Y yo creo que, escuchándole y leyéndole, creo que hay que poner en valor y hay que señalar la dificultad y el esfuerzo que existe en intentar juntar todas estas cosas, ¿no? Que las palabras y las imágenes no funcionan igual, el discurso hablado y el escrito no funciona igual, no es lo mismo ser arquitecto que enseñar arquitectura, no es lo mismo ser arquitecto que ser profesor, no es lo mismo viajar que dibujar, no es lo mismo dibujar que construir. Y esto es una de las cosas que escribió Robin Evans, este artículo tan bonito del año 86, que se llamaba Traslaciones del dibujo a la construcción, ¿no? Translations from Drawing to Buildings, en sus palabras exactas, que se refería a este esfuerzo que los arquitectos hemos aceptado hacer con naturalidad, pero que es extremadamente sofisticado, que es pasar, digamos, de la memoria a los dibujos y de los dibujos a nuestra propia obra. Y está, digamos, salto de un medio a otro, de un medio a otro. Creo que en el libro de Íñigo aparece todo el rato. Está la arquitectura de un lado, está la memoria, están los viajes, están los dibujos y está el texto. Y luego, en principio, digamos, entendemos que está su obra en algún sitio y está el trabajo que hace en la universidad, que está en el sitio. Este es un retrato que en realidad aplica a muchos arquitectos, a muchas personas que en realidad ejercen la arquitectura con esta complejidad, y creo que es una cosa que es interesante señalar porque no es nada fácil. Es muy complejo, ¿no? Son muy complejas toda esta consecución de capas y de experiencias que al final se van sumando a lo largo de, pues, como también comentábamos el lunes, los tres, ¿no? De lecturas, de intereses personales, de autores, de autoras que acompañan en este libro, nombres que salen, pues no sé, Tristan Tzara o María Zambrano de repente, ¿no? O sea, hay digamos, muchos personajes que forman parte de toda esa intrahistoria, ¿no? Pero a pesar de la complejidad, Íñigo, tú has querido también estructurar el libro en esas partes, ¿no? O hacer un intento, ¿no? De ordenar, de organizar de esos apuntes, ¿no? Agruparlos
un poco darles coherencia, hilo conductor a todos ellos. Háblanos un poquito de esas partes, cuáles son y cuáles son las que más te han interesado a ti. Sí, en principio eran reflexiones al azar. La idea era, bueno, pues que había una serie de ideas y ir amontonándolas, notarlas así. Pero luego al final el orden se impuso, la estructura apareció y bueno, hice una serie de familias, ¿no? Tiene unos 7, 8 capítulos, más o menos el libro. Y bueno, habla un poco de, bueno, hay una introducción en las primeras páginas, ¿no? Un poco tiene que ver un poco con ver qué es pensar de alguna manera, ¿no? Cómo es la idea del arquitecto, cómo debe pensar, cómo es el pensamiento hacia afuera. Luego hay una parte que tiene que ver, que se titula Acciones, ¿no? Que son títulos un poco genéricos que tiene que ver más con la construcción, ¿no? Con la acción, que llama un poco la acción constructiva, ¿no? Que es un poco el hecho de poner los materiales juntos de una determinada manera, tiene que ver también un poco con la geometría. Luego hay otra parte, no sé si capítulo, ¿no? Que es la memoria y la casa, que tiene que ver un poco con el habitar. Todo se toca muy tangencialmente, ¿no? La idea también es un poco sugerir, ¿no? Como abrir puertas y bueno, dar ideas para seguir un poco pensando. Tiene que ver un poco con la memoria, un poco con la composición. Luego también hay otra parte que tiene que ver con hablar y buscar, se llama, que tiene que ver un poco con el lenguaje, con el lenguaje que necesariamente es la arquitectura o los lenguajes, que queramos que están dentro de la arquitectura y un poco la búsqueda, ¿no? También esa necesidad de búsqueda, de viaje y de lo que decía antes, un poco esa perpetua búsqueda necesaria. Luego aparecen otros capítulos un poco más así, señales y magia, y no que se llama, bueno, algunos indicios, un poco, bueno, fórmulas, un poco de proyecto, y la magia, que también un poco estas cosas que me interesan. También un poco los ritos y las coreografías, hay una parte un poco más especial, un poco los movimientos, la ritualización. Yo creo que los arquitectos debemos estar atentos a más cosas que no puramente formales. Y luego un poco mi favorito, ¿no? Que es el último, que tiene que ver con el espacio y la luz, ¿no? Se titula, un poco también, no sé si deriva de María Zambrano, pero podría ser entenecer y encandecer, ¿no? Encender y oscurecer, ¿no? Y luego, pues al final, un poco desmontar todo, que me suele gustar bastante. Y bueno, esos son un poco los capítulos. Y en ese sentido, Luis, tú también como arquitecto y prologuista, ¿no? de este libro, me gustaría un poco que nos contaras también si te has sentido como interpelado, o sea, no interpelado, pero sí como relacionado con estos pensamientos o de alguna manera alguna de estas partes a ti también te ha sugerido, ¿no? O tu trabajo o tu manera de enseñar o no sé, cuéntanos un poquito. Bueno, para contarlo exactamente, para explicarlo exactamente cómo ocurrió circunstancialmente, que es anecdótico, pero a la vez creo que es significativo. Lo cierto es que yo conocí a Íñigo hace relativamente poco, en el año 20, ¿no? En el 2020, al final de la pandemia, cuando no se había acabado todavía. Íñigo estaba intentando invitarme a que diera una conferencia en la Escuela de Arquitectura de San Sebastián y también en el Colegio de Bilbao, el Colegio de Arquitectos de Bilbao, y decidimos hacerlo a pesar de que bueno, todavía había una situación un poco oscura y la gente no se movía mucho, los restaurantes no abrían, y aún así, en este esfuerzo por tirar para adelante, fui a San Sebastián y a Bilbao y nos conocimos, como digo, recientemente. Y entonces empezamos a hablar de la enseñanza, de muchas otras cosas que están relacionadas con la arquitectura a través de la enseñanza, fundamentalmente creo. Y me habló de que tenía este escrito inacabado, que no sabía muy bien qué hacer con él. Y yo le animé a acabarlo, a editarlo, incluso si desde luego ha seguido a la impresión, porque en realidad creo que cuando uno pone por escrito, hace el esfuerzo de poner por escrito, intenta poner por escrito lo que piensa, es
verdad que los demás lo entendemos mucho mejor, pero la necesidad de darle coherencia, explicarse y darle una estructura al modo en el que uno piensa y trabaja es interesantísimo fundamentalmente para uno. O sea, que realmente la consolidación de una estructura en esa forma de pensar a la que se refería en el libro, la manera en la que están editadas o intercaladas los textos propios y ajenos, la selección de los autores, las referencias. Y en el prólogo decía, respondiendo a tu pregunta, que yo creo haber recibido una educación relativamente distinta. Me he recibido una educación a lo largo de mi vida. Me parece que en este libro y esta manera de pensar se reflejan como dos corrientes de pensamiento que son muy importante entender, identificar y pensarlas. Una es se lo digo siempre de broma, un cierto romanticismo. Un cierto romanticismo por pensar que la arquitectura se produce en la resistencia al cambio. Que yo no, por lo que sea, yo no lo veo exactamente así, pero es una de las partes de nuestra conversación desde el principio. Por ejemplo, se refleja en esta parte que creo que es interesantísima desde el punto de vista de la educación y en realidad del disfrute de la vida y de la realidad y de la arquitectura, que son los viajes, ¿no? Esta idea de que uno viaja y construye a través del dibujo una memoria de esos viajes que en realidad están antecedidos o precedidos y luego reflejados en toda la historia de la arquitectura que uno ha estudiado, leído, visto, etcétera, ¿no? Y la otra parte tiene que ver con esto que decía esta palabra tan importante, tan estratégica, es la palabra resistencia, que creo que pone esta forma de pensar en relación a una idea y a una propuesta que hizo Frampton en los 80, que sigue siendo importantísima y desde luego en la arquitectura española, que tiene que ver con la idea de que la arquitectura debe producirse en cierto modo en contra del progreso. Es decir, que la arquitectura debe resistir la tecnología y los cambios, porque hay algo esencial en la arquitectura que tiende a la estabilidad de las ideas y de las formas de pensar, y las formas de construir, y las formas de relacionarse con el ambiente, con el medio ambiente, con la historia. Y creo que todo eso es una de las cosas más divertidas para escribir el prólogo y de hablar con Íñigo y de ir a San Sebastián y a Bilbao. Ha sido para mí hacerle, intentar convencerle que realmente merece la pena poner estas cosas por escrito, merece la pena expresarlas de tal manera que los demás las podamos entender, para que todos nos podamos identificar en relación a las ideas con las que nos hemos formado, las ideas con las que la cultura arquitectónica española y no española se ha ido formando. A mí me gusta mucho el libro y me divierto mucho hablando con Íñigo, pero he de reconocer que a mí me tocó otra educación, otro mundo. Y yo en mis clases le doy mucha caña a Frampton. Pero eso es lo que tiene de bonito la educación y la enseñanza, y es que nos juntó esta idea de de dar clases juntos, de ir a hablar con los alumnos, nos juntó en una conversación en la que todas estas cosas han ido saliendo a la luz. No sé si lo he explicado bien. Sí, perfectamente. Íñigo, por alusiones. Sí. Bueno, no, es verdad, ¿no? Y eso lo hemos comentado y lo hemos hablado y eso. Pero yo creo que en definitiva al final hay un tronco común, ¿no? que compartimos, y al final algunas de las ramas o de las hojas pueden ser un poco diferentes, pero yo creo que hay una comunidad de intenciones que yo creo que está ahí, que también está en el libro, se puede compartir o no, está bien, hay algunas cosas que no se comparten.
Yo, aprovechando que os tengo a los dos, que ambos sois arquitectos, vamos, quiero decir, con estudio propio, profesores, docentes, me gustaría hablar con vosotros de dos cosas que se destilan de este libro. Uno es el dibujo a mano in situ, ¿no? Una cosa que hablábamos el lunes. Y otra es también el viaje como experiencia o como estudio también de la arquitectura y conocimiento. Quería que nos contarais, pues no sé, desde vuestra experiencia personal hasta cómo enfocáis esto hacia los estudiantes, ¿no? Porque yo creo que es muy bonito compartir estas dos cuestiones. ¿Cómo lo veis vosotros? Pues bueno, el viaje yo creo que es fundamental. El viaje, y además de todo tipo y a cualquier sitio. Yo creo que puedes viajar a la India o puedes viajar a Logroño y disfrutar lo mismo, si realmente tienes los ojos bien abiertos, ¿no? Yo creo que es fundamental y es una búsqueda también, ¿no? El viaje. Cualquier viaje, en cualquier sitio se puede encontrar. A ver, los dibujos aparecen en los sitios más sugerentes, puede ser, ¿no? Y luego el dibujo, pues es una herramienta, ¿no? Y una parte del libro, ¿sabes? Es nuestro lenguaje, ¿no? Pues las imágenes, y igual que la escritura, hay que escribir a mano también, o es bueno escribir a mano, también un poco el sketch y el dibujo, pues son importantes, ¿no? Entonces, bueno, también ha sido una experiencia interesante, porque hay dibujos, lo comentábamos el otro día, hay dibujos de 30 años de diferencia, ¿no? Esta especie de, bueno, otros muchos dibujos también, pero estos dibujos en línea, estos sketches, son todos en el sitio, son todos en el lugar, son dibujos rápidos, pero de alguna manera son la memoria de todos estos viajes. Sí, creo que es fundamental y cuidar la herramienta del dibujo como expresión. Lo que no somos capaces de dibujar, ¿no? Lo que no somos capaces de contar, pues difícilmente puede servir, puede salir a la luz. Luis. No, desde luego la parte en relación, la cuestión del viaje, creo que eso yo estoy completamente de acuerdo con Íñigo, y en el fondo creo que estamos todos de acuerdo en el valor didáctico del viaje y la, la parte, digamos, que tiene que ver con aprender visitando cosas que tienen un valor o que no conocemos. Pero aquí yo creo que hay una cuestión, igual que luego en el tema del dibujo, que creo que es interesante también remarcar, ¿no? Uno puede viajar para ver aquellas cosas que ha conocido a través de los libros y de las fotografías. Va a ver aquellas cosas que le han enseñado que tienen un valor. Y ese es un tipo de viaje. Como decía antes, un poco más romántico, muy característico de la formación de los arquitectos europeos del siglo XV o XVI en adelante, y que se mantiene en cierto modo como parte de la formación básica. Yo creo que hay también otro valor del viaje que es más disruptivo y que en realidad creo que se refleja muy bien otra vez utilizando las palabras de Robin, esta película tan divertida de Lost in Translation, ¿no? Y es cuando uno en realidad utiliza el viaje para aprender que hay estructuras sociales, culturales y de conocimiento en las cuales uno no entiende nada. Uno no reconoce los códigos o los lenguajes y por lo tanto ni puede recibir la información ni puede comunicarse. Y ahí creo que eso se relaciona muy directamente con la función y el valor del dibujo, ¿no? Porque en la arquitectura el dibujo es el medio, el sistema de traducción y traslación para poder relacionarnos con una realidad, la que ya está, si el dibujo hace el esfuerzo de representar aquello que ya existe, que uno está viendo, o creo que en realidad también de lo que se estaba refiriendo Íñigo con el valor del dibujo, cuando el dibujo en realidad es la herramienta que anticipa aquello que se tiene que se
uno está intentando que se haga o que se va a hacer, ¿no? Y entonces, claro que yo siempre digo, y lo digo en el prólogo, que los arquitectos con las manos no hacemos nada. O sea, quiero decir, no hacemos hormigón, no cortamos piedra, no subimos o bajamos cosas, ¿no? Nuestras manos son las manos del pianista, ¿no? Que no hace esfuerzo físico, pero hace, igual que el pianista, el mismo esfuerzo de precisión a través del dibujo para anticipar o construir digamos, una estructura que luego tiene que trasladarse, traducirse, traducirse. Entonces, todo este esfuerzo de ver la realidad, descolocarse, explicarla o representarla a través del dibujo y aprender que el dibujo luego tiene esta otra vuelta en el sentido contrario, que vale para intentar, digamos, ofrecer otros modelos y otros ejemplos de otros modos de hacer las cosas que son con las que uno se comunica con los demás. Creo que es importantísimo. Bueno, hay una cosa de la manera, ¿no? Que el dibujo, que la mano también dibuja, ¿no? ¿no? Se toca muy tangencialmente como tantas cosas, ¿no? Porque la mano también piensa, ¿no? Nuestra mano dibuja automáticamente sin que tengamos que mandar instrucciones, ¿no? Yo creo que eso es importante. Yo creo que lo digo en algún momento, yo no veo una imagen en la frente y esa la traduces como un pantoscopio y la dibujas, ¿no? Es la mano la que dibuja sola si está entrenada, ¿no? Eso es importante también en el dibujo. Eso demuestra el convencimiento que tenemos los arquitectos de que en realidad no hay traducción entre nuestra forma de pensar y nuestra forma de dibujar. Tal es la integración y naturalización que hemos hecho del dibujo, que en realidad pensamos que los arquitectos somos capaces de decir que uno piensa con las manos, que uno piensa con el dibujo, ¿no? Lo que pasa es que eso, claro, en el fondo es una cosa que ha envuelto otras tantas que, bueno, para explicarlas, si lo quieres explicar a alguien que lo mira desde una cierta distancia, no está exento de una sofisticación o de una complejidad que no es tan fácil de apreciar cuando uno se ha acostumbrado a hacer las cosas así, pero es bastante increíble que una persona piense que las imágenes con las que uno construye los dibujos o los sistemas con los que uno construye los dibujos en realidad son una sustitución de la realidad. Son cosas que hacemos los arquitectos que luego la gente nos pregunta por qué hablamos de una manera tan incomprensible o dibujamos de una manera tan incomprensible. A mí me gustaría aprovechar un poco este momento, pues también para entrar quizá en alguno de los capítulos, si os parece bien, Íñigo, Luis, quizá, por ejemplo, os propongo este tan bonito, ¿no? de señales y magia, ¿no? Íñigo, que quizá es uno en el que, bueno, pues más, digamos, digamos que expones y propones, ¿no? A mí me gusta mucho. Os voy a leer uno de las entradas, ¿no? Que propones página 82, el 619, para que si queréis acompañarme la lectura, lo voy a leer y luego, si queréis, ahí entramos a comentar, ¿no? Dice: el arquitecto debe trabajar el mundo científico y el mágico. El mundo científico explica todo con coherencia racional y analítica, todo, hasta el grosor de nuestra piel. Conocemos cómo se forman las células y por qué las diferentes capas protectoras. El mundo mágico explica y fundamenta las cosas de otra forma, es poético. La piel es nuestro contacto con el mundo, lo último de nuestro ser y lo primero del mundo exterior. El ojo para el científico es una lente capaz de captar las ondas electromagnéticas y enviar impulsos eléctricos a diversas partes del cerebro para ser procesadas. El ojo, para el mago arquitecto, es el principio de todo. Me gusta mucho porque aquí, digamos, ¿no? Esta dicotomía entre lo que quizá también se puede hablar de lo técnico que tenemos que conocer los arquitectos para poder hacer realidad todas las ideas, ¿no? Quizá aquí estamos en ese, como dice Luis, en esa traslación, en esa traducción, en su prólogo también de estas dicotomías en las que nos estamos moviendo, ¿no? Íñigo, por alusiones, yo creo.
Sí, bueno, se toca, ¿no? En diversos momentos un poco la parte de la técnica, en este caso sería la parte más científica o esa lectura Ujú, más racional, que por supuesto es necesaria, pero bueno, se reivindica aquí un poco esa visión más mágica o poética o como lo podemos llamar, ¿no? Es otra visión diferente donde no se puede explicar todo, donde la intuición, y bueno, es esa pequeña parte, ¿no? También del ujú. proyecto de la arquitectura que bueno, se reivindica con esta cita, que también aparece algo parecido en las ciudades invisibles, que a mí me parece También. también dice algo parecido. Sí. Sí. Luis, en este sentido, esto que acabamos de leer, ¿no? En esta dicotomía, esta doble condición, ¿no? Que propone Íñigo, cuéntanos un poco cómo lo ves tú desde tu perspectiva también de arquitecto proyectista ejerciendo. Creo que aquí se manifiesta algo de lo que estaba intentando explicar antes de la genealogía que lleva esta manera de plantear los modelos que utiliza la arquitectura, lo lleva hacia el pensamiento de Frampton. Ujú, Creo que eso es bastante sistemático en el libro y bastante es interesante para mí, por lo menos, entenderlo y decirlo, porque esta dicotomía entre lo antropológico y lo científico, ¿no? Lo que llama Íñigo lo mágico, tiene que ver con la naturalidad con la que a veces se piensa que la arquitectura se debe producir, ¿no? La continuidad del clima, la continuidad de la cultura, la continuidad del territorio, la continuidad de la materia, esta idea de que hay maneras de hacer arquitectura que no están mediadas ni por un pensamiento abstracto ni por un pensamiento, digamos, que lo separe de su condición inmediata, incluso ujú, natural, ¿no? Que es una de las cosas que dice Frampton cuando hace una crítica de la arquitectura moderna, del movimiento moderno en el siglo XX, asociado obviamente a este otro punto de vista del progreso científico y de la tecnificación, de la estandarización, de la homogeneización, de la condición, digamos, genérica de la cultura o de la civilización contemporánea. Eh, Cuando Frampton dice no podemos dejar de pensar que toda arquitectura la hacen unas determinadas personas en un determinado lugar, en un determinado contexto cultural, con una determinada identidad, con unos determinados imaginarios, ¿no? Y creo que ujú, esta es una discusión que está abierta cuanto más se avanza en el siglo XXI y más nos damos cuenta de que la promesa de los 90 de la globalización y del el fin de los conflictos del siglo XX, la llegada a un mundo como si hubiésemos llegado al futuro, literalmente, y se hubiera dejado de discutir cómo será el mundo cuando se haya producido ese progreso. Parecía que en los años 90, a principios del 2000, ofrecían esa quimera o esa imaginación y ahora volvemos otra vez a pensar que se puede llegar a pensar o hay una manera de recuperar este pensamiento que es anterior, de los 80 y de los 70, en el que nos preguntamos cuál es este contraequilibrio de la globalización, cuál es este contraequilibrio del progreso. Y creo que en este antropología frente a ciencia o progreso frente a identidades culturales, hay que entender la pregunta que está haciendo a lo largo del libro todo el rato Íñigo, ¿no? O sea, en esto, ¿cómo conseguimos equilibrar lo contemporáneo con una cultura que es la cultura que se construye alrededor de la arquitectura, que él la demuestra en el libro, que se hace con la historia, con el pasado, con la literatura, con los viajes, con las tradiciones, con ciertas interpretaciones materiales que tienen que ver con el regionalismo, y toda esta discusión creo que es muy importante poder entenderla y verbalizarla y creo que es muy importante explicársela
explicarla en las escuelas de arquitectura, porque España es un país en el que, de los primeros que se fijó Kenneth Frampton para apoyar esa idea del regionalismo crítico. Ujú, ujú. Íñigo. Sí. No, no, adelante, adelante. No, que está un poco lo que ha dicho Luis, ¿no? Que hay una especie de constante pregunta, ¿no? De la modernidad y la tradición, ¿no? Porque bueno, uno va investigando, se ofrecemos los intereses, que va teniendo casi, yo casi voy un poco para atrás, ¿no? Casi en Mesopotamia ya vas bajando y tal, ¿no? Vas buscando un poco los orígenes, el inicio y tal, pero evidentemente todo hay que verlo desde el punto de vista absolutamente contemporáneo, ¿no? Y que no sirva Ujú, para la arquitectura que estamos haciendo hoy, que podemos proponer hoy, que por supuesto no hay que olvidarse de la parte científica o técnica, como queramos, ¿no? Esa combinación. Yo creo que ujú, es bastante acertado esto que acabo de decir Luis, ¿no? Esa permanente pregunta, o buscar un ujú, poco el balance entre esas dos cuestiones, ¿no? ujú. Y hemos pasado por ese apartado así un poquito de refilón. Les dejamos también con la miel en los labios para que vayan a por el libro, que es lo importante, pero me apetece también hablar del capítulo de ritos y coreografías, justo del siguiente, del que llega a continuación. Íñigo, cuéntanos un poco sobre este capítulo. Bueno, pues aquí, hombre, el libro va poco a poco, ¿no? Son más cortos los primeros, que van un poco aumentando, no sé si el ritmo o la intensidad o el interés, ojalá, ¿no? Y al final, bueno, en esta primera, bueno, hay una especie de introducción, un poco en la tradición arcaica de ciertos libros del 18, de explicar un poco el capítulo al principio, y lo voy a leer porque yo creo que dice, trata este capítulo sobre el rito y la liturgia asociados a la arquitectura de cómo el arquitecto dibuja los escenarios del acontecimiento sobre los que las fotografías vitales se despliegan y emergen. Veremos también cómo el umbral es el inicio de todo y la íntima relación de la arquitectura con lo sensorial, con el tacto, la propiocepción y la sinestesia, o la cinestesia. Bueno, me interesa un poco la ritualización, las liturgias, los movimientos que hacemos, ¿no? Todo eso tiene que ver, es un poco como no sé si es el siguiente paso, quizás es muy pretencioso de la promenade, ¿no? Arquitectural, ¿no? Hay más, ¿no? Hay subir, bajar, estar, movernos, cumplir ciertas liturgias colectivas, ¿no? Todo eso los arquitectos tenemos que estar atentos. Y tenemos que estar atentos también a otras cosas que yo creo que aprendemos poco y estudiamos poco, de los propios movimientos, del tacto, de la sinestesia, porque realmente creamos los envoltorios en el que habitamos, en el que vivimos, en el que nos movemos. Entonces, no es algo aséptico o formal, sino que de alguna manera tendríamos que estar más involucrados en todo esto. Y, bueno, y por otro lado, volviendo desde el principio, entonces sobre los ritos, ¿no? Cómo se organizan, ¿no? Es un modelo de organización y de funcionamiento de ciertas estructuras que albergan edificios y nosotros tenemos que estar atentos también a eso. Yo Ujú. creo que son los... De hecho, no, iba a decir, Íñigo, que en la página 101, precisamente en el punto también 719, dices así, la arquitectura es sinestesia, movimiento humano, es la consciencia de nuestros movimientos en el espacio de la arquitectura, ¿no? La propiocepción, ¿no? Yo creo que también esto, que es un tema que ahora mismo también está, bueno, pues en la mesa de debate, vamos, de debate y de escritura. Hay muchísimos libros ya no publicados acerca de esta cuestión en el sentido del cuerpo, ¿no? El cuerpo habitante de los Sí, espacios, ¿no? sí. Sí, sí. Sí, bueno, hay como dos partes, yo creo que en este párrafo se dice, ¿no? Se resumen en dos partes, un poco la que está desde dentro hacia afuera hasta la que llegaría hasta el último punto del dedo de esto, porque eso tiene que ver con la sinestesia, con lo que está dentro, con lo que nosotros, y que nosotros como arquitectos trabajamos con eso, pues subir una escalera, provocar un cambio de plano, etcétera, etcétera. Hay Ujú, muchas cosas que tienen que ver con eso. Y luego está la propiocepción, ¿no? Que es un poco a partir de la piel lo que pasa, un cambio de temperatura, un cambio de luz, el ojo lo recibe. Entonces, digamos, parte de todo eso que nosotros hablamos, pues no sé, sobre cambiar un plano, de cambiar la pendiente, de hacer subir una escalera, etcétera, etcétera, pues esto es un poco la parte, una visión más, no sé si más científica, que también se toca muy tangencialmente.
Pero yo creo que Ujú. también, digamos, es importante que seamos conscientes nosotros como arquitectos de estas cuestiones, ¿no? Ujú. No quiero, como ya se acerca un poquito el final, estamos ahí en los últimos 10 minutos, y parece mentira, pero a mí se me está pasando la hora Sí, volando. sí. Aprovecho que veo ahí detrás de Luis también una biblioteca para hablar precisamente bueno, y detrás de mí, qué tontería, claro. Perdón. Bueno, pues un poco también esta cuestión de la lectura, ¿no? Porque hemos hablado del viaje, hemos hablado del dibujo, pero también de las referencias, ¿no? Las referencias lectoras. Tú, Luis, al principio comentabas también, ¿no? Esta cuestión de uno va a ver en los viajes lo que ha leído, que, ¿no? Que es importante y que tiene valor, ¿no? Querría que como profes y como arquitectos también, pues nos contarais esta relación que tenéis vosotros personal con los libros, con la lectura y con todas esas referencias y esos referentes. Contadme. Yo la verdad es que creo que se afirma muchas veces, creo que equivocadamente, que se ha dejado de leer. Esta es una discusión que creo que también he tenido con Íñigo, en el sentido de, Seguro, yo no seguro. sé, Seguro, dice Íñigo, seguro. yo creo que es muy difícil. La educación de la arquitectura se produce de una manera muy poco estructurada, es inevitable. O sea, no hay libros de textos de matemáticas, libros de textos de cimentaciones o de cálculo de estructuras, pero incluso hay libros de textos de historia, obviamente, pero libros de texto de arquitectura o que junten todas las cosas, ya no digo ya de proyectos, en realidad no los hay. Entonces hay un tipo de libro en el siglo XX, ha habido un tipo de libro en el siglo XX y antes, que tiene que ver con este pensamiento más científico al que hacíamos referencia antes, que es como el Neufert o todos estos manuales que han intentado describir el mundo a través del cuerpo humano y de su relación con el cuerpo humano, que lo han intentado sistematizar. Pero luego aparece esta otra necesidad de entender la relación de los arquitectos con la complejidad y la heterogeneidad de las cosas, porque como decíamos antes con los viajes, los arquitectos en realidad eh, trabajamos para afuera. Esta condición, digamos, instrumental y social que tiene la arquitectura, un arquitecto es para los demás. Uno no hace las cosas para uno mismo, la oposición absoluta a una figura más artística, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que la necesidad de comprender lo que ocurre alrededor es inevitable. Y yo veo que todo el mundo lee mucho. La cuestión es que lee cada uno, ¿no? Y entonces creo que el libro es muy bonito porque uno se da cuenta de la biblioteca que tiene Íñigo. Pero cada vez que alguien te hable de arquitectura, una de las cosas que puedes hacer es traducir qué libros ha leído, qué libros le interesan. Y entonces, por ejemplo, creo que ahora la gente que estudia arquitectura lee muchísimo y, por ejemplo, lee una cosa que antes, hace 15, 20, 30 años, no se leía, hace 60 sí se leía, por ejemplo, que tiene que ver en esta cuestión de la magia y de los ritos, tiene que ver con la antropología, con la etnografía. Hay estas corrientes, digamos, de influencia a través de los libros, de formación de un tipo de conocimiento a través de los libros, que son importantísimas. Si uno, como decía Benjamin, uno consigue ver la biblioteca del otro, lo puede retratar bastante bien. Ujú. Íñigo. Sí, claro, claro. Lectura es una herramienta, un pasatiempo y una diversión fundamental. A mí me gusta, evidentemente, ya se ve, ¿no? Leer y picotear mucho, ¿no? Iniciar muchos libros. No sé si terminar, no sé si terminar todos, porque y me gusta ir saltando y que un libro me lleve a otro y de otro a otro y luego volver, ¿no? Digamos, es un juego al final un poco todo esto de la lectura. Y la lectura, el libro se construye un poco, ¿no? A base de citas,
muy heterogéneas, como si fueran un poco ladrillos que nos van ayudando, porque yo creo que al final leer es pensar, ¿eh? Es pensar por medio de otros. Entonces, claro, al final cuando encuentras una frase, no sé si te descubre o es que encuentras algo que ya lo has pensado, ¿no? En definitiva, todas estas citas son cosas, entiendo yo, que están pensadas, muchas probablemente también son descubrimientos, ¿no? Pero yo entiendo la lectura como una forma de pensar, ¿no? Gracias Ujú, a otros. ujú. Pues Íñigo, Luis, no os lo vais a creer, pero ya son -5. Estamos en los últimos 5 minutos Bueno, de la sesión. sí, Yo no quiero dejar, si te parece bien, Íñigo, de dar las gracias desde aquí a dos instituciones que también han ayudado a este libro, a poder hacer este libro realidad. La Universidad del País Vasco, ¿no? Con su escuela de arquitectura y también al Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro en Vizcaya, en concretamente, la delegación de Vizcaya, que la verdad, gracias a ellos también ha sido posible. Así que vamos a dejarlo ahí, que no se nos olvide pues decir sí, estas cosas. también, sí, yo por mi parte también agradecerles, sí, sin falta, claro. Pues, por supuesto, muchísimas gracias a Luis por la aportación maravillosa de este prólogo que acompaña el libro y a ti, Íñigo, pues por este maravilloso texto, estas sugerencias, estas propuestas y estas que yo creo que a cualquiera que, bueno, pues con ilusión, ¿no? Y con esto que hablabas al principio, ¿no? Con ilusión y con curiosidad, pues le va a disparar la imaginación. Y luego ya vemos si le damos caña o no a algunos autores autoras, pero yo A creo que ver, es bonito sí, verlo, ¿no? ¿Cómo lo veis, Luis Íñigo? No se nos olvida bueno, nada, ¿no? No se nos ha olvidado nada, ¿no? yo creo que no, yo, bueno, lo digo por el sugerir, ¿no? Ese es el sueño, ¿eh? A ver si conseguimos sugerir. Genial. Luis, que no sé si vas a decir algo, perdona que igual te he No, no, interrumpido antes. no, que Bueno, me parece fantástico que os dediquéis a la edición de libros, me parece heroico. bueno, pues Y tanto. nada, ya sabes, gracias a los dos por vuestras palabras. Pero bueno, Luis, yo creo que así haciendo spoiler te vamos a ver muy prontito por aquí otra vez, ¿no? Hacemos ahí como un spoiler Ah, de proyecto. Sí, sí, lo dejamos ahí. No digamos más, no digamos más. Vamos a Ahí dejarlo queda, ahí ¿no? y ahí queda. Voy a aprovechar estos últimos minutillos que ya hay que cerrar la sesión antes de que lo haga el propio programa. El libro está disponible, como ya lo sabéis, en nuestra tienda online, en nuestra web, pero por supuesto, por favor, en librerías. Igual que ocurre en las bibliotecas no de uno, en las librerías ocurre también otro tipo de magia y es que entras a por una cosa y sales con, bueno, muchas más. Es una cosa tremenda. Así que acompañadlas, id a las librerías, son nuestras, bueno, compañeras necesarias en esta aventura editorial. Gracias a ellas, pues seguimos adelante. Y Íñigo, Luis, no puedo más que daros otra vez las gracias, mandaros un abrazo a los dos. Y nada, nos vemos la semana que viene, pues con más libros, más arquitectura y más de todo, si os parece bien, ¿vale? Muy bien, gracias a vosotros. Muchísimas gracias. hasta luego. Chao, chao, chao. Chao.